Pues yo siempre digo que el peor corto es el que no se hace. Pues mira, básicamente mis padres eran muy cinéfilos, yo vengo de un pueblo de Murcia que se llama Cieza y era muy bonito, ¿no? Porque de repente en el instituto, yo vengo de la generación de EGB, BUP y CO, y en la cual en el instituto había una asignatura optativa que era ATP, que podías elegir entre mis labores, coser y bordar, informática o audiovisuales. Y ahí he elegido audiovisuales, con 14, 15 años, se daban 2 años seguidos, y tenía un profesor maravilloso que nos enseñó básicamente a pasar de una historia literaria a una historia técnica, una historia narrativa con imágenes, ¿no? A un guión técnico, ¿no? De un guión literario a hacer un guión técnico, ¿no? Contar con imágenes esa historia. Y a partir de ahí hacíamos cortos, videoclips a nivel amateur y tenía el gusanillo. La historia es cuando terminó pues CO y selectividad y de repente me encantaría pues eso, hacer algo con lo audiovisual, pero en Murcia por entonces no estaba comunicación audiovisual la carrera, entonces lo más cercano era arte dramático, que también era licenciatura en la oficial, entonces hice arte dramático los 4 años y aunque tenía un enfoque más teatral, sí me vino muy bien de cara a la dirección de actores, a las puestas en escena. También teníamos la asignatura dramaturgia, que era escribir guiones, quizás no eran cinematográficos, eran más teatrales, pero sí que era dialogar personajes y todo eso la verdad que me ayudó muchísimo de cara ahora a la dirección de actores, a escribir como guionista. Luego sí que es verdad que necesitaba algo más técnico, que aunque lo tuve en el instituto, necesitaba más después de esos 4 años de formación de arte dramático y fue cuando ya me vine a la ECAM, a la Escuela de Cine de Madrid, ya me quedé aquí a vivir y hacer mis cortitos y mis cosas. Bueno, más cómoda me siento, lo que más feliz me hace, digamos, es contar con imágenes lo que he imaginado. Entonces siempre probablemente porque fui una niña muy mentirosa, tengo una imaginación desbordante y siempre me encantó escribir y esas historias que escribía, pues ponerlas y darle forma a la pantalla, con lo cual tanto la dirección como el guión es lo que más me gusta. Lo de interpretación básicamente es más mujer orquesta, porque al final en mis cortos escribía, dirigía, actuaba y era un poco por ahorrarme tener que llamar a cualquier actriz, me lo hacía yo, ¿no? Pero sí, básicamente lo que más me gusta es la dirección y el guión. Aunque sí que me gusta mucho la dirección de actores, trabajar con el actor, pero siempre que sea el actor, ¿no? Yo le voy guiando, pero no la interpretación por parte de mí. Sí, yo creo que esa formación fue clave, porque primero, de cara a cómo se siente el actor, date cuenta que el actor trabaja con sus emociones y de cara a comunicarte con él, a transmitirle lo que quieres sacar de él, del personaje, esa comunicación me siento mucho más cómoda de haber tenido esa formación y de haber estado, porque también he actuado, ¿no? Entonces hablo de tú a tú, de igual a igual, entonces la comunicación fluye y eso me ayudó muchísimo, la verdad, que fue básico y lo recomiendo para cualquier futuro director, trabajar, ¿no? Como actor, no digo a nivel profesional trabajar, simplemente que se forme o que estudie o que haga un curso para que entienda más al actor, la psicología del actor, la inseguridad del actor. En un set se sienten muy solos, mucha gente mirándole a él y manteniendo no solo esa concentración del personaje, sino además atender, sobre todo en cine, a las marcas, de aquí no te muevas, gira aquí, y entonces es algo además muy técnico, además de artístico. Creo que mi novio la está pegando. ¿Qué? Pues eso. Bueno, Pipas es el 6º corto, fue el último. Es una historia muy sencilla, nada pretenciosa, que nos dio muchísimas alegrías, se convirtió en viral, al durar 3 minutos, no solo ganó esos premios, ganó muchísimos premios y el premio mayor es cuando de repente ese cortito se convierte en una serie para HBO, ¿no? Con las mismas actrices, solo cambiamos el título por H por B y digamos que supuso para mí algo como súper especial y súper bonito, ¿no? Fue algo... un recorrido que ha durado bastante, porque fue en el 2013 y a día de hoy, el mes que viene, se estrena la 2ª temporada de la serie. Llevo demasiado tiempo con estas 2 chonis, pero la verdad que fíjate, nada es por nada. Al final en la vida lo que haces, nunca sabes dónde va a parar, por eso siempre yo digo hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Viejos, maricas... ¿Pero dónde nos has traído? ¿Por qué no podíamos ir a un hotel como las personas normales?
Esto hace mucho daño. ¿A esto? Invito yo. Bueno, esa película en concreto, yo en realidad iba a debutar, yo siempre dirijo lo que escribo, ¿de acuerdo? En mis cortos yo escribía los guiones y los dirigía. Y de hecho tenía mi película preparada, Rumbos, que fue mi segundo largometraje, pero de repente se cruzó este proyecto, Adrián Guerra, Nuria Valls, que son los productores de Nostromo, acaban de hacer pues Variet, Luces Rojas de Rodrigo Cortés con Robert De Niro, Sigourney Weaver, o sea, era una productora bastante potente que de repente vino a mí a buscarme. Recuerdo el día que les dije, pero yo no he hecho nunca una película. Y dice, bueno, alguna vez tendrás que hacerla, ¿no? Y queremos que sea esta. Y decidí, bueno, meterme en ese viaje con muchísimo vértigo, con mucha inconsciencia, porque casi todos mis cortos eran localizaciones únicas. Y aquí teníamos más de 40 localizaciones diferentes. Fue un reto para mí, aprendí un montón y tengo un recuerdo maravilloso al final, ¿no? Dejé el ego de autora y escondido y hice una peli fórmula de Coca-Colas y palomitas en la cual no engañamos a nadie, el título ya lo dice. Es una peli para pasarte, bueno, una peli lúdica, ¿no? Para pasar un buen rato y entretenida, una experiencia maravillosa, la verdad que sí. Entonces aprendí un montón. Bueno, tengo un recuerdo muy tierno porque me sentía como una niña pequeña que le daban algo demasiado grande, pero que al final con cariño, con amor y estuve muy bien arropada. Los productores confiaron en mí plenamente. Siempre se lo agradeceré porque, joder, no todo el mundo, ¿no? Arriesga con una directora Nobel en el momento en el que no era el boom de las directoras, ahora está siendo el boom. Siempre han habido directoras, pero les costaba mucho darles la oportunidad. Ahora, afortunadamente, bueno, también las leyes del cine arropan más, ¿no? Las ayudas, si es mujer, afortunadamente, para que, pues eso, para que estemos equilibrados. Bueno, también el tener 5 actores todo el rato en cámara también, claro, casi todas mis historias eran 2 personajes y ahí eran 5 protagonistas todo el rato, ¿no? Entonces, de cara, bueno, a la planificación, recuerdo, la directora de fotografía, Beth Rourich, nos poníamos mano a mano a trabajar, que también tengo un recuerdo precioso, y bueno, fue un reto totalmente, ¿no? Mantener todo el listón en alto con 5 actores todo el tiempo en cámara, jugar bien a esa realización, a esas puestas en escena, en esas localizaciones, más palomas en Canarias. Bueno, fue muy chulo, la verdad que sí. Es muy guay porque es un plano secuencia en el cual es muy divertido esto que te voy a contar. No podía entender cómo a día de hoy todavía lo siguen poniendo en las clases de matemáticas. El corto pipas, porque nunca sabes, o sea, cuando estás formándote y te explican el número pi, dices, ¿yo para qué voy a utilizar el pi en el resto de mi vida, en el día a día? Pues al final es un ejemplo de que cuanto más sepas de todo mejor, porque puede generar malos entendidos, como es el caso de Pipas, ¿no? Entonces, bueno, Pipas, básicamente, estos personajes tan naif, tan entrañables, tan de barrio, tan auténticos, pues yo creo que el éxito está en esos personajes y en esas 2 actrices maravillosas que lo interpretan también, y las hemos traído a Malasaña porque era un poco ese choque. Yo quería contar un poco ese choque que yo viví. Yo vengo de un pueblo de Murcia, quizá no vengo de Parla, porque vengo de un pueblo de Murcia, que de repente termino viviendo, por H por B, nunca mejor dicho, en el barrio Malasaña. Y recuerdo que yo muchas veces vivía situaciones en ese barrio que no sabía nada, que de repente yo decía, tiene que haber una cámara oculta y me están gastando a mí la broma de la típica catética del pueblo, porque habían situaciones delirantes y surrealistas que yo decía, esto es verdad, y era verdad. Entonces, bueno, he querido un poco, es un poco entre comillas autobiográfica en el sentido de alguien que viene de un pueblo fuera de una realidad y se mete, ¿no?, en la vorágine de un barrio lo más cool de Madrid, malasañero y con gente tan dispar, ¿no? Y bueno, quise un poco llevar esos 2 personajes a ese lugar. Pero desde el cariño, no desde la mofa, sino desde el humor, ¿no? Al fin y al cabo, no mi intención no era ni despotricar ni nada, simplemente vivir, o sea, contar y narrar con humor un poco lo que yo viví, ¿no? Tía, ¿tú crees que hemos cambiado? Yo creo que no. Afortunadamente, menos en publicidad, que también dirijo spots publicitarios, pero afortunadamente al dirigir lo que escribo, cuando ya escribo visualmente, ya tengo un poco la estética, ¿sabes? Tanto de dirección de arte como de vestuario, como a nivel fotográfico, ¿vale? Entonces,
siempre trato de hacerme dosieres, de buscar referencias, de hacerme un reel con referencias para, de cara al director de fotografía o la directora de fotografía, o de cara, por ejemplo, al equipo de arte, al equipo de vestuario, incluso diseño de sonido, que para mí es súper importante, banda sonora. Digamos que la película yo ya me la he creado en mi cabeza, porque como la he escrito, ya tengo realmente eso. Y entonces, cada vez que me reúno con cada departamento, ya llevo una referencia. Eso no significa que no los haga partícipe, que no escuche, que ellos puedan aportar una visión de lo que han percibido al leer esa historia, para que sea todo, sobre todo, de equipo, ¿no? La Signature Prime fue la última que utilizamos. Mira, rodamos con la Alexa Mini esta última temporada. Quique Silguero fue el director de fotografía. Teníamos varias opciones. A mí me gusta mucho, dentro de la estética visual que busco en imagen, me gusta mucho también que la directora o el director de fotografía me sugiera y me proponga y me diga, mira, sobre lo que tú estás buscando, por ejemplo, esta óptica en concreto puede dar este rollo. Por ejemplo, la primera temporada la hicimos con anamórficas. Me acuerdo que el director de fotografía tenía unas propias retro, de estas vintage de Londres, que las sacó de los años 70, bueno, con un rollazo brutal. Entonces, en ese tipo de estética definitiva que lo arropa mucho las ópticas, ¿no? Las lentes que eliges, me gusta mucho que me sugieran siempre la directora o el director de fotografía, y de todas las opciones decir, pues mira, tiramos más por aquí o tiramos más por aquí. O sea que en esa definición, en esa decisión ya final, sí que es de dos. ¿Sabes? He llegado a la conclusión que influye mucho la persona en sí. Porque a día de hoy a veces me he enfrentado con personas en el equipo, o sobre todo algún chico que a pesar de ser más joven que yo, tenía un cierto prejuicio cuando eres mujer. Entonces no lo quiero asociar tanto a la edad, sino como que todavía, por alguna extraña razón, tengo la sensación de que parece que tenemos que demostrar más lo que queremos y argumentar por qué lo queremos. Muchas veces decía, o sea, si esto lo dice Alex de la Iglesia, dice esto nadie le cuestiona. Sin embargo, si decía yo, hacemos esto, ya había un... Y no crees que... pero no desde un lugar de sumar, sino un lugar de subestimar la opinión. Entonces lo he intentado manejar con mucha mano izquierda, pero sí que me ha dejado triste por el hecho de que todavía efectivamente tenemos que hacer mucho ruido, porque es agotador. Pues yo siempre digo que el peor corto es el que no se hace. Entonces, el que está durmiendo en un portátil, porque tienen miedo de qué tal. Entonces yo siempre creo que hay que hacer, porque nunca sabes quién te va a ver. Entonces, prueba, error. En mi caso a mí me funcionó y tuve la gran fortuna de que gracias a mis cortos fueron un escaparate para que unos productores se acercaran. Entonces hay que hacer, sin prejuicios, sin pensar, ay, da igual, hazlo. Insisto, el peor corto es el que no se hace.